Buenas tardes amigos del Sembrador, sean bienvenidos todos mis amigos y hermanos creyentes y no creyentes. Nuevamente, mediante la gracia de Dios, estamos pudiendo hablar de la palabra de Dios, anunciar el Evangelio de Jesucristo, porque esa es la voluntad del Padre, agradable y perfecta. Bueno, desde este día domingo, un saludo a todos mis amigos y hermanos. Vamos a comenzar con Mateo 6, 41. Preste mucha atención, analicemos esto que dice la palabra, que cada cosa que habla del Padre de forma literal, la sola escritura, lo que Cristo inspiró a través de su Santo Espíritu, es lo que tenemos que oír, porque el Señor decía, cuando fue bautizado Jesucristo en el Jordán, se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz se oyó en el cielo, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que todo lo que el Verbo habla, está escrito en la palabra de Dios. Por eso acá tenemos la verdad. Así que necesitamos alimentarnos de esta leche espiritual pura, ¿sí? Todos los días, para así entender el corazón de Cristo y ser, porque fuimos llamados, comprados por su sangre, para ser imagen del Hijo, porque el Hijo es imagen del Padre. Queremos esta comunión íntima con el Padre y con el Hijo, a través del amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu entre nosotros como hermanos. Por eso anunciamos el Evangelio de Jesucristo también para los no creyentes, desde Capital, Buenos Aires, Argentina. Bueno, Mateo 6, 41, presten mucha atención, abran bien el oído por favor, ¿sí? Dice, entonces dirá también a lo de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es Mateo 6, 41. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Fíjense que la salvación no es por obras, pero sin embargo, el que está en Cristo, Dios preparó estas obras para que anduviésemos en estas obras, para que por medio de la fe en Jesucristo seamos salvos, no por obras, ¿sí? Estas obras se manifiestan en el que cree, por amor a Dios, ¿sí? Por amor y en el temor del Todopoderoso. Por lo tanto, cuando acá se refiere, por ejemplo, donde dice, no me cubriste, estuve enfermo en la cárcel y no me visitaste. Conoce de las historias de Pablo, cuando él también hablaba de que estando preso lo visitaban. Nosotros, con el amor de Cristo, en el Espíritu Santo tenemos ese movernos, el Señor nos guía para hacer las cosas conforme a su voluntad. Por lo tanto, la iglesia tiene que imitar, ser imagen del Hijo, porque el Hijo es imagen del Dios Todopoderoso. Bueno, se corta un poquito por la deficiente conexión. Que el que es salvo obra por el amor de Cristo, o sea, las obras no son necesarias para la salvación, pero son frutos de aquel que es nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Y cuando se refiere a tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, también podemos hacer una, ¿cómo se llama? Una sincronización con respecto a lo que es beber, que Cristo habló de beber y comer, ¿no? Beber su cuerpo y beber de su sangre, su sacrificio, creer en su sacrificio, que Él murió y resucitó de los muertos. Toda esta obra, todo este sacrificio que Dios acepta, que es solo su Hijo, y debemos beber de su palabra, y de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, es el que nos
revela a través de ¿qué? De su palabra, que fue revelada y escrita en la Biblia. Por eso tenemos que comer y beber, y también tenemos que dar de comer y beber ¿a quién? A los pequeñitos. Los pequeñitos son los cristianos, los nacidos en Cristo, los que están en discipulado, ¿sí? Por eso tenemos que darles de comer y beber. Tenemos la obligación no solamente de darle de comer y beber el fruto, o sea, lo real, o sea, lo necesario para el cuerpo como es la comida y la bebida, ¿sí? Sino también lo necesario para el crecimiento espiritual, sobre todo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Que es el agua, que es el cuerpo de Cristo, la comunión de hermanos, el amor de hermanos. Porque ¿cómo podemos tener amor si vemos a un hermano con necesidad, con frío, con hambre, preso, en la cárcel, y no hacemos nada para asistirlo? Bueno, vamos a primero de Juan, capítulo 1, del 1 a 2 tengo. El 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Acá está hablando Juan respecto a que era testigo directo como apóstol de Cristo, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese qué hermoso como la palabra se refiere a Cristo como la vida eterna, el cual se manifestó a los apóstoles. Ellos fueron testigos de la presencia de la vida eterna. O sea, lo que quiero decir es que Juan nos habla directamente de que Cristo es la vida eterna y tenemos acceso a... Bueno, y seguimos. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, básicamente, si nuestro hermano tiene hambre le damos de comer, tiene sed le damos de beber, de forma literal, para el cuerpo, pero también sobre todo para lo espiritual. Si está preso lo vamos a visitar, ¿sí? Tenemos, eso es lo que el Señor nos manda, ¿no? Que nos amemos unos a otros. No estamos sujetos a la ley. Nosotros no dependemos de hacer obras conforme a la ley para ser salvos, sino creer en su Hijo Jesucristo, en el segundo pacto de la gracia, por gracia de Dios. Dice, y la sangre de Jesucristo, Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos luz, eso es andar en luz, andar en amor, hacer lo bueno para el hermano, ¿sí? Tener como si Él fuera superior a nosotros, ¿sí? Tratarlo con todo el amor, negarnos a nosotros mismos, porque estamos crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y Él nos sirvió a nosotros. Él, mientras estuvo en su carne, dio su vida por nosotros, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 2, capítulo 2, versículo 5 dice que Dios juzga al mundo, ¿no? Cuando habló de malditos y benditos. Los malditos de Dios, básicamente lo que quiere decir es que están sin Cristo. Y los benditos son aquellos que creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, dice versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios juzga al mundo. La injusticia del hombre muestra la justicia de Dios. Por eso Dios así juzga al mundo. Romanos capítulo 3 dice, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso la ley no es para salvación, no es para guardar la ley. Hay doctrinas que hablan de que hay que guardar la ley, hay que guardar el sábado, por ejemplo. Tengan cuidado de estas doctrinas, porque esas doctrinas han caído de la gracia. Tienen profetisas que hablan de cosas que no están escritas, ¿sí? Que para salvarse uno tiene que guardar la ley. Esos son los legalistas, ¿sí? Nosotros creemos en Jesucristo como Él resucitó, que Él es la propiciación por nuestros pecados.
el que fue justo, el que hizo toda la obra, el que pudo guardar toda la ley, fue perfecto, Cordero sin mancha, fue Jesucristo. Por eso estamos en Él, creímos, confiamos en Él. Es la única que la salvación es por gracia. Pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley. Escuchen bien, esto lo dice Romanos 3, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Fíjense bien lo que dice acá Romanos, que bajo todo ser humano, todo ser humano no será justificado delante de él por medio de la ley. Por eso, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es una revelación para nosotros que estamos en la gracia de Cristo, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, que no tenemos que dejar de lado la ley, tenemos que leerla, sí, pero es conocer el pecado, ¿sí? Es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, fíjense bien, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí necesitamos esta justicia de Dios, aferrarnos al Cristo y que nos instruya, que nos enseñe la verdad, que nos muestre realmente que nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias justicias, ni por guardar la ley, porque nadie puede, ¿sí? No hay forma. Por lo tanto, la salvación es por gracia. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tanta bendición que nos diste a tu Hijo, que si no fuera por él nosotros no podríamos ser salvos, ni guardando la ley, cosa que solamente el Cordero dijo consumado es en la cruz, y de esa manera fuimos salvos por tu gracia, gratuitamente, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente, sin guardar la ley, ni el sábado, ni esto, ni lo otro, sino que fuimos justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Es la única redención y dejamos de ser malditos delante de Dios y justificados por Él. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dios es el que justifica. Gracias, Santo, por tu misericordia y la gracia de salvación para todo el que en Él cree. Porque el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un saludo a todos, gracias por estar, un saludo, nos vemos pronto.